Primer principio del diálogo interreligioso. Ante la sociedad y la conciencia universal, todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, sin distinción alguna de raza, sexo, creencia religiosa, opinión política o cualquier otra condición. Esta es la base de todo. Creernos hijos de un solo Dios, pero también entender que desde el inicio de nuestra vida nacemos todos iguales y libres, libres para tomar decisiones, iguales para sentirnos hermanos. Es muy importante ir más allá de las diferencias. Por supuesto que todos podemos tener distinta creencia, podemos tener opinión diversa o inclusive sentirnos parte de un equipo o de un grupo político, pero nunca hay que olvidar que primero y ante todo somos hermanos, que somos iguales y hemos nacido libres para tratarnos como hermanos. Toda persona es libre de profesar y practicar la religión o creencia que esté de acuerdo con los dictados de su conciencia. Asimismo, tiene derecho a la libertad de expresión y de pensamientos a la luz de sus creencias, lo mismo que a cambiar su religión o abandonar la praxis relacionada con ella sin coacciones de ninguna índole, tanto para pertenecer o para renunciar a ella sin cuestionamientos, respetando su libre conciencia y decisión individual. Por lo tanto, no será atacada, ridiculizada, difamada o perseguida por expresar su fe o creencias religiosas o la ausencia de ellas, ya sea individualmente o como miembro de un grupo o institución. Soy el reverendo Víctor Vera de la Comunión Anglicana y como comunión nosotros estamos convencidos de que todas las personas tienen derecho de asociarse y reunirse libremente para la celebración de sus ceremonias religiosas, respetando la convivencia pacífica para con las diversas expresiones de fe existentes en su medio. Por lo tanto, decimos que se abstendrá toda persona de atacar y de ridiculizar otras expresiones de fe o creencias religiosas, así como sus textos y prácticas que sean considerados fundamento de fe por parte de cada comunidad o institución religiosa. Esta es nuestra convicción. Muchas gracias. Dios nos bendiga a todos. Soy Juan Alvaradejo, representante de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El cuarto punto del Decálogo dice: los grupos o instituciones religiosas deberán explicar clara y ampliamente al solicitante y o sus representantes legales los derechos como las obligaciones que se adquieren al formar parte de ellos. Por otro lado, cada institución o grupo religioso, al invitar y organizar reuniones, conferencias, conciertos o actos de cualquier índole, expresarán claramente el nombre de la comunidad o asociación religiosa que convoca el evento y su finalidad. Asimismo, los grupos o instituciones religiosas, al referirse de manera oral o mediante textos a las creencias y expresiones de fe de otras personas o instituciones religiosas, lo harán bajo el principio de respeto y armonía entre grupos de igual o diferente creencia religiosa. Es importante notar que el propósito de estas declaraciones nos ayudará a tener una excelente relación entre las diferentes comunidades religiosas. Es así como podemos construir y edificar
una relación que vaya de acuerdo a las diferentes creencias de la deidad que representamos. No es posible que pudiéramos hacerlo de otra manera, y así brindar a las personas creyentes un principio muy claro para poder tener una armonía que evite la violencia y cualquier otro maltrato entre los diferentes grupos de igual o diferente creencia. La familia nuclear y el matrimonio son instituciones sociales fundamentales. Por lo tanto, ambas realidades deben ser protegidas por el Estado, las instituciones y o grupos religiosos y la sociedad misma. En la enseñanza budista, el padre y la madre son lo más importante, ya que los hijos dependen totalmente de ellos para la subsistencia. Por tal motivo, la gratitud y el cuidado hacia los padres es de suma importancia. En otro sentido, la parte moral, de acuerdo a la enseñanza budista, es uno de los guardianes del mundo, ya que sin esta protección moral, la existencia como la conocemos sería totalmente distinta. Y cuando el Buda se refiere a la parte moral, se refiere específicamente a la parte ética, donde incluye el cumplimiento de los acuerdos y como tal el acuerdo del matrimonio como pilar fundamental de la sociedad, que es de suma importancia para mantener una sociedad moral donde puedan prevalecer los principios fundamentales de convivencia. A continuación, daré lectura al punto número 6 del Decálogo de Principios y Buenas Prácticas de Convivencia entre Religiones en el Estado de Nuevo León. Toda persona, al llegar a la mayoría de edad, definida por la ley, tiene el derecho de contraer matrimonio libremente y sin restricción alguna de raza, nacionalidad, origen ni creencia religiosa. Asimismo, ninguna persona debe ser obligada a cambiar o a renunciar a su creencia religiosa, ni la de sus hijos, como tampoco está obligada a romper vínculos familiares ni sociales a causa de su afiliación o separación de una comunidad o institución religiosa, o por no profesar alguna religión en particular. Para los nazarenos del camino, Jesucristo es la roca sobre la cual se fundamenta la libertad religiosa y reconocemos el sagrado derecho del hombre de elegir su destino espiritual. No obstante, esto implica una responsabilidad hacia la comunidad en cuanto a ese ejercicio de su libertad religiosa. Por tanto, en este concepto, el hecho de ser libre significa asimismo asumir obligaciones y responsabilidades. En materia de libertad religiosa, los nazarenos reconocemos el pensamiento de los grandes hombres con los cuales compartimos el aire que respiramos. El Papa Benedicto XVI, en su mensaje para la celebración de la 44ª Jornada Mundial de la Paz, dijo que el derecho a la libertad religiosa se funda en la misma dignidad de la persona humana, cuya naturaleza trascendental no se puede ignorar o descuidar. La dignidad trascendental de la persona es un valor esencial de la sabiduría que, gracias a la razón, puede ser reconocida por todos. Por tanto, la libertad religiosa se ha de entender no sólo como ausencia de coacción, sino antes aún como la capacidad de ordenar las propias opciones según la verdad. La ilusión de encontrar en el relativismo moral la clave para una pacífica convivencia es en realidad el origen de la división y la negación de la dignidad de los seres humanos. Assalamu alaikum. La paz sea con todos ustedes. Soy Ismail, el imam del Centro Cultural Islámico del Norte y el representante de la comunidad musulmana en Monterrey, Nuevo León. Comparto con ustedes el punto número 7 de los principios y buenas prácticas
de convivencia entre los religiosos. Los padres de familia y o tutores tienen el derecho y la libertad inalienables de escoger la educación idónea, lo mismo que la enseñanza religiosa adecuada, oportuna y pertinente para sus hijos, sin que se produzca coacción alguna para evitar o manipular esa elección de manera alguna. Asimismo, nadie será ni puede ser excluido ni discriminado en el marco de nuestro sistema educativo, en cualquier nivel que se trata por motivos de creencia religiosa o ausencia de ella. Lo mismo que por su opción política, su raza, nacionalidad, condición social o el origen de los padres o tutores. La verdad, este punto merece ser entre los principios porque es una libertad humana antes de ser una libertad religiosa. Al menos dar esta libertad a los padres o tutores para que ellos puedan escoger lo que está de acuerdo a su creencia y lo que es apropiado de enseñarlo a sus hijos. ¿Estamos de acuerdo como musulmanes, como comunidad musulmana? Y esperamos que cada uno lo entiende así como una parte de la libertad humana y después también una parte de la libertad religiosa. Muchas gracias. Las escuelas o centros de enseñanza sostenidos, patrocinados o dirigidos por instituciones o grupos religiosos o sus miembros en particular deben de respetar la libertad de decisión de sus padres y o tutores en lo relativo a la educación religiosa de sus hijos. La libertad religiosa da garantía que los padres o tutores puedan formar a sus hijos o las personas que están bajo su responsabilidad con sus creencias y códigos morales y de comportamiento. Ellos deben de sentirse en la plena libertad de formar a estos individuos. Ninguna persona será discriminada, perseguida, privada de su libertad ni de sus bienes, o desterrada ni exiliada a causa de la profesión y praxis de sus creencias religiosas, ni a causa de su afiliación o militancia con respecto a alguna institución o grupo religioso. Por otro lado, cada persona, grupo o institución que profesa algún tipo de creencia religiosa trabajarán en conjunto y en armonía para promover el diálogo y la fraternidad, buscando como finalidad la eliminación de prejuicios hacia otras personas o grupos, así como el bienestar y la paz de todos los individuos, compartan o no su misma creencia, la comunidad y la sociedad misma. Como bien lo dice la Constitución en el artículo 24, toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos de culto respectivos, siempre que no constituya un delito o una falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. El tener esta libertad y poderla ejercer es un derecho que nos corresponde a todos, independientemente de cualquier religión que sea. Pero el respetar y considerar también lo que algunos mencionan como una tolerancia religiosa es mucho más importante. Todos estamos unidos, todos estamos en este estado y debemos de tener lo que es. Samuel García, de la Comunidad Evangélica. Cada persona, grupo o institución, como parte de su práctica religiosa, es responsable de la promoción y cuidado del medio ambiente, así como la protección de los seres vivos en el medio que los rodean. Por lo tanto, es su deber practicar, proponer, colaborar y participar constantemente, ya sea individualmente o a través de un grupo o institución en actividades por y para el cuidado ambiental, así como la protección y el cuidado de animales y seres vivos a su alrededor. Necesitamos hacer esa noble labor.